Muy buenas tardes a todos los que una vez más nos hacen compañía en la nueva transmisión, en el nuevo estudio de la Iglesia Cristo Redentor de Pemuco. Mi nombre es Eric Sepúlveda, soy parte del equipo de la Iglesia Cristo Redentor de Pemuco y quisiera enviarles un saludo muy apretado a todos especialmente, ya que esta es la primera transmisión de los estudios de este nuevo año, ya, deseándole que cada uno tenga un año que sea lleno de bendiciones, de que Dios les pueda prosperar, pero también especialmente que puedan crecer, que puedan madurar conforme a la palabra de Dios, en el conocimiento de ella y en lo que hoy estamos haciendo en el estudio de la palabra. Así que saludar afectuosamente a nuestros vecinos y amigos de Pemuco, a la iglesia de Pemuco Cristo Redentor, que ellos también sean muy bendecidos y le agradecemos a Dios por este nuevo año que nos ha concedido, ¿cierto? Este nuevo año donde hay nuevas, sus frases se renuevan, donde siempre hacemos promesas cuando comienza un nuevo año y ojalá que este año con la ayuda de Dios podamos desear y cumplir todas aquellas promesas que sean para Él. Así que vamos a seguir con nuestro estudio, con la lección número 3 que acá la tengo, así que para todos aquellos hermanos, amigos que tengan sus manuales, ya los puedan tener en mano para que podamos comenzar el estudio y podamos hacerlo juntos o seguir juntos. Si es que ya usted ya tiene la respuesta, por supuesto puede ir verificando si su respuesta está bien o es algo parecido, ¿ya? Así que vamos a comenzar la lección número 3 que se titula El hombre, ¿ya? Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿ya? Así que vamos, les voy a pedir que puedan cerrar sus ojitos o donde estén, puedan hacer honrar a nuestro Dios al momento de entrar a su presencia. Así que vamos a hacer eso, vamos a orar. Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios creador del cielo y la tierra, tú que nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor. En esta hora podemos venir delante de ti, Señor amado, y agradecerte por todas tus bendiciones, por tus gracias, porque como dice tu palabra, tú nos coronas de favores y misericordias. Tú no nos pagas conforme a nuestros pecados, Yahweh. Tú bendices a todos, a buenos y a malos, Señor, y te bendecimos por eso. Dios justo, Dios todopoderoso, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos por este estudio, para que tú me ayudes a mí, que me des las palabras necesarias, que tú seas dirigiendo, Espíritu Santo, este tiempo y que podamos en esta hora sacar de nuestra mente, de nuestros corazones toda preocupación y descansar en ti. Y podamos dedicar este tiempo para estudiar de tu palabra, Dios mío, para adorarte a través de ella, Señor. Ayúdanos a madurar y a crecer y utiliza todo este tiempo para que, todo este tiempo que tendremos este año, Dios mío, para crecer en gracia y en conocimiento tuyo, Señor, podamos madurar como cristianos, Señor amado. En esta hora bendice a todos los que están conectados, a aquellos que se conectarán después, a aquellos que se encontrarán con este estudio, que puedan encontrar, Dios mío, una palabra que hable a sus corazones. Tu palabra es como aquella espada que aprendimos en la lección pasada, que traspasa el corazón y ella es la que nos convence de pecado, la que nos enseña y nos muestra tus propósitos, Señor, y lo que tú quieres para nosotros, Dios mío. En esta hora pedimos tu bendición para comenzar este estudio en el nombre de Jesús, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, estamos listos para comenzar, así que página número 13 y la lección 3 dice así: el hombre y su origen. Pregunta número 1 dice: ¿qué afirma Génesis 1.27 con respecto al origen del hombre? Así que vamos a ir a Génesis 1.27 y vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis 1.27. Dice así en versión Reina Valera 1960: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, según este versículo que leímos recién, ¿qué afirma Génesis 1.27 con respecto al origen del hombre? Por supuesto afirma que Dios es el creador del hombre, ¿ya? Así que la respuesta es que Génesis 1.27 afirma de que Dios es nuestro creador y la Biblia nos da por sentado. Dice, en el principio Dios creó, ¿ya? No dice otra cosa, sino que la Biblia da por sentado de que Dios creó todas las cosas y también nos creó al hombre, ¿ya? Pregunta número 2. ¿A la imagen de quién fue creado el hombre? Según 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Así que la respuesta es, por supuesto, a la imagen de Dios, ¿ya? Nota, que vamos a leer una nota que dice que es muy importante para que nos va a ayudar en este estudio. Dice, les voy a leer. Sabemos que el hombre es una criatura y que no es un Dios, ¿ya? También sabemos que él no tiene también sabemos que él no tiene los atributos de Dios tales como su santidad absoluta, omnipotencia, todo lo puede, omniscencia, todo lo sabe o omnipresencia, está en todo lugar. Entonces, ¿qué significa creado a la imagen de Dios? La mayoría de los estudiantes de la Biblia están de acuerdo y afirmar tres cosas importantes acerca del hombre. Vamos a hacer una pausa, ¿ya? Este texto nos está diciendo de que, de alguna forma, la Biblia, recién leíamos, nos dice que nosotros estamos creados a la imagen de Dios, ¿ya? Pero sabemos que Dios es santo, que es omnipotente, es omnisciente y omnipresente, por lo tanto, esas cosas no están en nosotros. Por ese lado, nosotros no somos creados a la imagen de Dios, sino se refiere a otra cosa que vamos a hacer, vamos a conocer ahora, especialmente de acuerdo a los estudiantes de la Biblia que afirman tres cosas importantes acerca del hombre. Y la primera es, el hombre es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre fue creado de tal forma que puede tener una relación personal con Dios. Él puede responder a la persona y voluntad de Dios en compañerismo, alabanza y obediencia, o con rebelión, indiferencia y desobediencia. Y dice ahí Juan 17:3. Así que vamos a ver qué nos dice Juan 17:3 nos dice lo siguiente, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces este texto igual nos afirma de que somos creamos a la imagen para tener una relación con Dios, ¿ya? Segundo, dice, el hombre es representante. El hombre fue dada la responsabilidad y el privilegio de tener dominio sobre el resto de la creación, como el representante y mayordomo de Dios. Génesis 1:28. ¿Ya? Vamos a ir a Génesis 1:28, que nos dice así. Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? El hombre es representante. Dios le dio la responsabilidad y el privilegio de tener dominio sobre el resto de la creación como el representante y mayordomo de Dios. Tercera afirmación, el hombre es responsable. El hombre es un ser moral y espiritual y es capaz de tomar decisiones morales, puesto que el hombre, a diferencia del resto de la creación, es consciente de la diferencia entre el bien y el mal, es moralmente responsable ante Dios. ¿Ya? Y ahí nos dice que vayamos de nuevo a Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ahora vamos a ir a la pregunta número 3, y dice así, que nos va a ayudar a hacer un resumen. Resume en tus propias palabras el significado de la frase creado a la imagen de Dios. Según lo que leímos anteriormente, tenemos que hacer un resumen, ¿ya? Este es un resumen que yo hice, pero ustedes también pueden hacerlo y si lo tienen en otras palabras igual está bien. Dice que el hombre es a la imagen, que el hombre es a la imagen de Dios en que él puede tener una verdadera relación con él, ¿ya? Dios nos creó con el propósito o a su imagen para que nosotros pudiéramos tener una verdadera relación con él. También de que nos parecemos de que Dios es, o sea, que somos los representantes, de que tenemos la responsabilidad y el privilegio de tener dominio, eso nos parecemos sobre el resto de la creación como el representante y mayordomo de ellos, ¿ya? Tenemos el privilegio de tener el dominio, ¿ya? Y tercero, de que somos morales, eso, de que somos morales, ¿ya? ¿Por qué? Porque
nosotros nos parecemos de alguna forma a Dios porque somos morales y podemos entender qué está bien y qué está mal, ¿ya? Ahora vamos a ir a la pregunta número 4. Dice así, según las siguientes escrituras, ¿cuáles son los propósitos de Dios para el hombre desde el principio de su creación? Para eso tenemos que ir de nuevo a Génesis 1, versículo 28. Dice así, y vamos a leer de nuevo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, según este versículo, ¿cuáles son los propósitos de Dios para el hombre desde el principio de la creación? Podemos responder que uno de los propósitos es que se multiplicara la descendencia y llenaran la tierra y por supuesto que la que gobernaran y reinaran sobre ella y sobre su creación, ¿ya? Así que un propósito de eso, de que el hombre tuviera descendencia, se multiplicara y llenara toda la tierra y también llenando toda la tierra pudiera gobernar sobre ella y reinar especialmente sobre el resto de la creación. Ya, vamos a pasar a la siguiente hoja, la página número 15. Esa es la página número 15, que dice así. Tenemos que ir a Isaías para ver otro propósito con que Dios nos creó. Isaías 43, Isaías 43, versículos 6 y 7, que dice así, diré al norte, de acá y al sur, diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, según el siguiente versículo que hemos leído, Isaías 43, versículos 6 y 7, uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó fue simplemente para su gloria y para que nosotros mostráramos la gloria de Dios. Y aquí, si podemos reflexionar un poquito, es aquí donde todos hemos fallado, porque si hoy podemos mirar eh, a todos los hombres, a toda su creación, especialmente hombre y mujer, podemos ver de que lo menos que hacemos es cumplir con uno de estos propósitos, que es reflejar la gloria de Dios. Vemos que en nosotros hay maldad, que hay guerras, hay codicia, hay injusticia, y con aquellas cosas simplemente no estamos reflejando la gloria de Dios. Y bueno, que Dios nos ayude. Sabemos que todos más adelante vamos a entender de que todos estábamos llenos de pecado y fallamos en ese blanco, de que nos apartamos de Dios y dejamos, y el pecado del hombre fue que no le damos la gloria a Él. Así que vamos a seguir avanzando con este estudio. Ahora vamos a ir a la pregunta número 5 de la página 14, sí, 14, la página 14. Y dice, según Génesis 2, según Génesis 2, 16 y 17, ¿cuál fue la responsabilidad del hombre desde el principio de su creación? Vamos a ir a Génesis nuevamente, capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿ya? Dice así, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, según este versículo, ¿cuál fue la responsabilidad del hombre desde el principio de la creación? Y la respuesta puede ser, o es, su responsabilidad, su única responsabilidad fue obedecer el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí tenemos que hacer una reflexión, porque eh, el hombre tenía a su disposición, imagínense un huerto donde había millones o miles de otras cosas, miles de frutos y cosas que podría hacer el hombre. Y solamente Dios le dijo que no, que de ese no tenía que, que comer. Y cuando él tenía a disposición a muchos más, ¿ya? Así que solamente eso tenía que hacer el hombre, no comer de una sola cosa cuando tenía a disposición muchas otras cosas más, ¿ya?
Pregunta número 6. Según Génesis 3:6, vamos a ir al tiro, según Génesis 3:6. ¿Cómo respondió el hombre al mandamiento de Dios? ¿Qué dice Génesis 3:6? Dice, y vio la mujer, vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, según Génesis 3:6, ¿cómo respondió el hombre al mandamiento de Dios? Respondió en desobediencia a Dios, codiciando y queriendo alcanzar el conocimiento, creyéndole, si nosotros leemos el contexto de todo este capítulo, sabemos que la serpiente fue la que engañó al hombre, que le dijo que si comiese ese fruto iba a conocer al bien, iba a ser, y en realidad le dijo que iba a ser igual que Dios, ¿ya? Y el hombre le desobedeció, puso en duda lo que Dios le había dicho y le creyó la serpiente y comió de este fruto e hizo lo único que Dios le pidió que no hiciera, desobedeció, ¿ya? Y con eso demostró de que de alguna forma no quería obedecer a Dios, o se estaba tratando de gloriar a sí mismo, ¿ya? Ahora, vamos a ir a otro capítulo de la lección número 3 que se titula, perdón, El hombre y su pecado. Vamos a ir a Romanos 3:23, ¿ya? Que nos dice que vayamos a Romanos 3:23. Romanos 3, capítulo 23. Un versículo muy conocido dice, ¿qué dice? Dice, la pregunta del hombre y su pecado, pregunta número 1, dice, ¿qué afirma Romanos 3:23 acerca de todos los hombres? Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, según Romanos 3:20, ¿qué nos afirma acerca de todos los hombres? Por supuesto que afirma de que todos somos pecadores o que todos hemos pecado y que estamos lejos de Dios, estamos destituidos de Dios. ¿Ya? Punto número 2 de El hombre y su pecado. Escoge verdadero o falso. Según Salmo 51:5, la primera. Vamos a ir a Salmo 51, versículo 5. Dice, la naturaleza del hombre está contaminada con pecado desde su nacimiento y por eso el hombre siempre se inclina hacia el mal. Ya vamos a leer Salmo 51:5. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Según lo que leímos recién, la naturaleza del hombre está contaminada con pecado desde su nacimiento y por eso el hombre siempre se inclina hacia el mal. Ya lo voy a leer en una versión, la NTV, que puedes dar un poco más de claridad. El mismo versículo 51, capítulo 51, versículo 5, en otra versión nos dice así, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Es cierto? Ahí está más claro. Este es un salmo de David y él habla desde que es pecador desde el nacimiento, así desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces ahora, según lo que nosotros leímos, la naturaleza del hombre está contaminada con pecado desde su nacimiento y por eso el hombre siempre se inclina al mal, por supuesto que es verdadero, ¿ya? Ahora dice que vayamos a la segunda de verdadero y falso, según Romanos 5:12. Vamos a leer Romanos 5:12. 5:12. Capítulo 5, versículo 12, que dice así. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el... No, perdón, lo voy a cambiar. Ahora sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según Romanos, lo que recién leí, según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y luego contaminó a toda la raza humana, por supuesto que verdadero, ya según lo que nosotros leímos recién. Ahora, vamos a leer Romanos 5:12 de nuevo y Romanos 3:23. Ya, Romanos 5:12, lo voy a leer de nuevo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán,
y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ya? ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, según estos dos versículos, ¿el hombre está condenado a juicio cuando nace porque es descendiente de Adán? Falso. Falso, ¿por qué? Porque estos dos versículos nos hablan de que cuando el hombre peca, dice, por cuanto todos pecaron, por ejemplo, en el versículo de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No está hablando especialmente del pecado de Adán. Ciertamente, para explicar un poco, Adán, nosotros fue nuestro representante en el huerto del Edén. Y ciertamente él pecó y entró el pecado a la humanidad y por lo tanto sabemos que la paga del pecado es muerte y desde ahí que todos empezaron a morir, ¿ya? Pero hoy nosotros somos responsables de nuestro propio pecado ante Dios, porque todos, desde Adán, claro, desde Adán se empezó a pecar, pero todos ahora somos responsables de nuestro propio pecado. Por lo tanto, esa afirmación, la número 3 de 5:12, de que el hombre está condenado a juicio cuando nace porque es descendiente de Adán, no especialmente, sino porque somos condenados respecto a que nosotros mismos y nuestra naturaleza es descendiente, descendemos de Adán y nuestra naturaleza es pecadora, pero nosotros somos responsables de nuestro propio pecado, ¿ya? Y sí que es falso. Vamos a ir ahora al último verdadero y falso. Dice, según Romanos 5:12, que ya lo leímos, voy a leerlo de nuevo. Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron, ¿ya? Y dice que nos vayamos a Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Aquí está, 18:4, que nos va a hablar de otra cosa, 18:4. Dice así, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, según los dos versículos que hemos leído, el hombre no es condenado cuando nace, sino cuando por su propia voluntad peca contra Dios, por supuesto, y con relación a lo que decíamos antes, es verdadero. Ciertamente tenemos una naturaleza pecadora adquirida desde Adán, pero nosotros somos responsables porque de nuestra propia voluntad pecamos contra Dios. ¿Ya? Vamos a ir ahora al punto número 3, que dice así, con respecto al hombre y su pecado. Según las siguientes escrituras, ¿cómo describe la Biblia al hombre pecador? Y para eso nos dice que nos vayamos a Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 al 12, que dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Según Romanos 3, 10, 12, ¿cómo describe la Biblia al hombre pecador? Podemos decirlo de la siguiente manera. Estos versículos nos dicen, muy buenas tardes a todos los que una vez más nos hacen compañía en la nueva transmisión, en el nuevo estudio de la Iglesia Cristo Redentor de Pemuco. Mi nombre es Eric Sepúlveda. La paga del pecado es muerte y desde ahí que todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, según estos dos versículos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según Romanos, lo que recién leí, según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y luego contaminó a toda la raza humana, por supuesto que verdadero.
ya según lo que nosotros leímos recién. Ahora, vamos a ir a Romanos 5:12 de nuevo y Romanos 3:23. Ya, Romanos 5:12, lo voy a leer de nuevo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ya? ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, según estos dos versículos, ¿el hombre está condenado a juicio cuando nace porque es descendiente de Adán? Falso. Falso, ¿por qué? Porque estos dos versículos nos hablan de que cuando el hombre peca, dice, por cuanto todos pecaron, por ejemplo, el versículo Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No está hablando especialmente del pecado de Adán. Ciertamente, para explicar un poco, Adán, nosotros fue nuestro representante en el huerto del Edén. Y ciertamente él pecó y entró el pecado a la humanidad y por lo tanto sabemos que la paga del pecado es muerte y desde ahí que todos empezaron a morir, ¿ya? Pero hoy nosotros somos responsables de nuestro propio pecado ante Dios, porque todos, desde Adán, claro, desde Adán se empezó a pecar, pero todos ahora somos responsables de nuestro propio pecado. Por lo tanto, esa afirmación, la número 3 de 5:12, de que el hombre está condenado a juicio cuando nace porque es descendiente de Adán, no especialmente, sino porque somos condenados respecto a que nosotros mismos, y nuestra naturaleza es descendemos de Adán y nuestra naturaleza es pecadora, pero nosotros somos responsables de nuestro propio pecado, ¿ya? Y sí que es falso. Vamos a ir ahora al último verdadero y falso. Dice, según Romanos 5:12, que ya lo leímos, voy a leerlo de nuevo. Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron, ¿ya? Y dice que nos vayamos a Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Aquí está, 18:4, que nos va a hablar de otra cosa, 18:4. Dice así, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, según los dos versículos que hemos leído, el hombre no es condenado cuando nace, sino cuando por su propia voluntad peca contra Dios, por supuesto, y con relación a lo que decíamos antes, es verdadero. Ciertamente tenemos una naturaleza pecadora adquirida desde Adán, pero nosotros somos responsables porque de nuestra propia voluntad pecamos contra Dios. ¿Ya? Vamos a ir ahora al punto número 3, que dice así, con respecto al hombre y su pecado. Según las siguientes escrituras, ¿cómo describe la Biblia al hombre pecador? Y para eso nos dice que nos vayamos a Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 al 12, que dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Según Romanos 3, 10, 12, ¿cómo describe la Biblia al hombre pecador? Podemos decirlo de la siguiente manera. Estos versículos nos dicen que el hombre pecador no es justo, que no busca a Dios, que se desvía en sus propios caminos, que es inútil o se vuelve inútil, que no hace lo bueno, que no hay nadie bueno ninguno. ¿Ya? Así es el hombre pecador. Según Efesios 2, 1, 3, ¿ya? Vamos a ir a Efesios ahora, que nos da otra descripción de cómo es el hombre sin Dios o el hombre pecador. Efesios 1, 2, 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se merece leerlo en otra versión. Ya lo vamos a leer de nuevo, leer en versión NTV, dice, para que nos quede más claro. Antes ustedes, hablando del hombre pecador, estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Ahora, según el versículo que recién leí, ¿cómo es la descripción de la Biblia del hombre pecador según Efesios 2, 1, 3? La podemos resumir de la siguiente manera, ¿ya? Que están muertos a causa del mal que hacen y de sus pecados, que siguen el mal ejemplo de la gente malvada de este mundo, que obedecen al espíritu que gobierna los corazones rebeldes, que claramente en NTV decía que era el espíritu del enemigo del diablo, que se dejan llevar por las codicias humanas y por los deseos pecaminosos de su propia naturaleza, y son objetos de la ira de Dios por su naturaleza. Así puede ser una descripción del hombre, eh, del hombre pecador. Vamos a ir ahora al punto 4 del capítulo del hombre y su pecado, que dice así. Según las siguientes escrituras, ¿cuáles son los adjetivos que la Biblia usa para describir al hombre pecador? Coloca la letra correcta en los espacios, ¿ya? Según las siguientes escrituras. Primero nos dice que nos vayamos a Romanos 1.30. Vamos a ir a Romanos 1.30 para ver qué nos dice acerca, o no, qué descripción nos da acerca, eh, qué adjetivos nos da para describir al hombre pecador. Romanos 1.30 dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces, según Romanos 1.30, ¿qué opción puede ser? Pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Por supuesto que la opción C, aborrecedores de Dios. Entonces, Romanos 1.30 es un adjetivo que le dice, que nos dan las escrituras acerca del hombre pecador, es que son aborrecedores de Dios, ya, los pecadores. Efesios 2.3 nos dice lo siguiente. Efesios 2.3. Efesios 2.3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, otra descripción que da las escrituras, otro adjetivo que le ponen las escrituras al hombre pecador puede ser pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira. Por supuesto que recién leímos que son los pecadores cuando no estamos en Cristo, somos hijos de ira también. Primera de Juan 3.10. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3.10? Nos dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra descripción o adjetivo le pone las escrituras al hombre pecador o al hombre sin Cristo, al hombre alejado de Dios, al hombre que aborrece a Dios? También lo llama pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, hijos de Dios, por supuesto, hijos del diablo, la opción F, hijos del diablo, ¿ya? Ahora, dice que nos vayamos a Romanos 5.8. Romanos 5.8 dice lo siguiente. Romanos 5.8,
capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por supuesto, Romanos 5:8 es la opción A, pecadores. ¿Ya? Y este es un versículo muy conocido, pero muy profundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero hacer una pequeña reflexión porque en este estudio, en esta lección, estamos viendo la naturaleza del hombre, que es quien lo busca. Por ejemplo, hasta aquí hemos estudiado de que aborrece a Dios, de que no quiere hacer lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie justo, de que voluntariamente nosotros decidimos hacer lo malo, estamos inclinados al mal. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, con este versículo, es imposible que no toque nuestro corazón. Lo que dice Mateo muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, aun siendo todo lo que estamos conociendo, aborrecedores de Dios, malos, injustos, no buscamos a Dios, eh, hijos de ira, hijos de desobediencia, enemigos de Dios, seguimos los malos deseos, nuestras codicias, aun siendo todo eso, Dios nos amó y dio a su Hijo para que muriera por nosotros y cumpliera lo que nosotros no hemos podido cumplir. Y de alguna forma Cristo tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, vivió la vida que nosotros no hemos podido vivir. De esta forma nosotros podemos, restauró esa relación que se había quebrado en el Edén también. Así que podemos reflexionar un poco en este versículo y darnos cuenta de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Ya, vamos a seguir con el estudio. Ahora vamos a ir a Efesios 2:2 que dice lo siguiente. Efesios 2:2 dice así. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, según Efesios 2:2, ¿qué opción puede ser? Por supuesto, la opción D que dice hijos de desobediencia. Otro adjetivo que la Biblia usa para describir al hombre pecador es que los trata como hijos de desobediencia. Romanos 5:10 dice así, vamos a ver Romanos 5:10 que es el último. Romanos 5:10 dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, según Romanos 5:10, ¿qué opción nos queda? Que somos enemigos de Dios, ¿ya? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermosa verdad la que estamos aprendiendo hoy y con la que podemos darnos cuenta de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Ciertamente podemos reflexionar de que antes de que Dios viniera a nuestra vida, nos diera el don de la fe, regenerara todo nuestro ser, nos diera una vida espiritual, todos fuimos esto. Fuimos enemigos de Dios, fuimos aborrecedores de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, éramos hijos del diablo, pecadores y enemigos de Dios. Y como leímos en el Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esto nos lleva a reflexionar el amor y la gracia de Dios que ha tenido para con nosotros, en que aún siendo todo lo que somos, Él nos amó y nos salvó. Punto número 5 dice, en tus propias palabras y usando los textos que hemos estudiado, escribe un resumen de cómo es el hombre y cómo se ve ante Dios. Bueno, con todas las reflexiones que he hecho, no es necesario ya que yo pueda responder esto y usted puede hacerlo personalmente en su casa, según lo que le dimos arriba, de hacer una reflexión usted propia en su corazón, de cómo está su condición, cómo se ve ante Dios y de cómo es el hombre y cómo se ve ante Dios, ¿ya?
Vamos a ir ahora a otra parte de la lección El hombre, de la lección El hombre, de la lección 3 El hombre, vamos a ir a la parte que se llama el pecado y sus consecuencias. Punto 1 dice así, según las siguientes escrituras, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Coloca la letra correcta de la consecuencia en cada espacio. Para eso nos dice que primero vayamos a Juan 3:18, Juan 3, versículos 18 al 20, que dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, según Juan 3, 18 y 19, ¿qué opción podemos tener? Por supuesto, la F, la separación, la división de Dios. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente. Isaías 59, capítulo 59. Isaías, vamos a buscar a Isaías, capítulo 59, versículos desde el 1 al 21, que nos dice así. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En realidad creo que yo me equivoqué acá. Y la F en realidad eh, es la opción F y esta es la opción D. Perdón, al revés. No, claro, la Juan 3:18 me equivoqué, perdón, porque recién me estoy dando cuenta. Parece que lo anoté mal en el PowerPoint, ya. Pero Juan 3:18-20 es la opción D, juicio. Y Isaías 51, 1:21, no, perdón, es al revés. No, estaba bien. No, 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 está bien. Juan 3:18 es la opción D, ahora sí, y Isaías 51, 1:21 va a ser la opción F. Por lo siguiente, por lo que leí siguiente. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Entonces, según lo que nosotros leímos, y como dice acá el versículo 2, que han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, es la opción F, separación, la división de Dios. Entonces, para que ustedes, bueno, yo sé que en pantalla está mal, para que ustedes lo cambien. Entonces, Juan 3:18 es la opción D y Isaías 51, 1:21 es la opción F. Sigamos con la opción, con Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Si entonces, según Efesios 2:1, ¿qué opción puede ser? Por supuesto, la opción es la H, muerte espiritual, porque dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos una muerte espiritual, ¿ya? Sabemos que todo hombre está muerto, que todo hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que todo hombre que no ha nacido de nuevo, tiene una muerte espiritual. Esa parte espiritual está muerta en él. Y esa parte recién viene a la existencia, por así decirlo, cuando se encuentra con Dios y le da el Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 8, versículo 34, que dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, según Juan 8:34, ¿qué consecuencia es del pecado según Juan 8:34? Vamos a buscar.
según lo que leímos, por supuesto que va a ser la opción es que son esclavos del pecado, la esclavitud del pecado, ¿ya? Vamos a seguir avanzando ahora, vamos a Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 que dice así. Gálatas 6:8 dice así. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, según Gálatas 6:8, ¿qué opción puede ser? Por supuesto que una de las opciones que puede ser es la opción de corrupción. Otra consecuencia del pecado es la corrupción, ¿ya? Romanos ahora donde dice que vayamos a Efesios 4, 17 y 19. Efesios 4, 17 y 19. 4, 17 al 19 que dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, según Efesios 4, 17 al 19, ¿cuál es otra consecuencia del pecado y según lo que nosotros leímos recién? Por supuesto, va a ser la opción B, vanidad, ignorancia y dureza del corazón. Esa es otra consecuencia del pecado. Vamos a ir ahora a Romanos 6:23, que nos va a hablar otra de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, según Romanos 6:23, ahí por supuesto va a ser, ahí cuando está hablando de que la paga del pecado es muerte, está hablando de una muerte física, por lo tanto es la opción C. Todos sabemos de que la muerte antes no existía y cuando el pecado, como en los versículos que leímos anteriormente, que cuando entró el pecado al mundo a través de Adán, también entró la muerte, ¿ya? Y una de las pagas del pecado y por la que todos hoy morimos es la muerte física, porque todos tenemos que morir, ¿ya? Y lo que la última opción o el último versículo que es Apocalipsis 20, tenemos que ir a Apocalipsis, capítulo 20, de versículos 11 al 15, capítulo 20, versículos del 11 al 15, que dice así, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Y por supuesto la única opción que nos queda es la opción A, que nos habla con la descripción que recién leímos de Apocalipsis 20, 11 a 15, es el infierno. Uno de los más horribles consecuencias del pecado va a ser el infierno. Que el infierno es real y bueno, hay mucho que hablar. Lamentablemente en este estudio no lo podemos hacer porque estamos viendo otro tema, pero ya de alguna forma veremos acerca del infierno. Y quizás lo más horrible del infierno es que ahí no va a estar la presencia de Dios, más que cualquier otra cosa. Así que una de las consecuencias del pecado, como ya hemos visto, está el infierno, está que la gente se vuelve a su vanidad, ignorante, el corazón se endurece, hay una muerte física, hay un juicio que se vuelve esclavo del pecado, hay una separación, esa es otra consecuencia, así que cuando nosotros pecamos nos separamos de Dios, ¿ya? Nuestra mente, nuestro corazón, hay una corrupción
y por supuesto hay una muerte espiritual. El pecado, eso es lo que produce en nuestras almas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Al final deprava todo. ¿Ya? Vamos a ir al punto 2 y vamos a llegar hasta este punto ya. Y para luego, en las próximas semanas, vamos a terminar este estudio y seguir por la lección siguiente. ¿Ya? Que dice el punto 2 de el pecado y sus consecuencias. Dice, ¿qué enseña Gálatas 6:7-8 y Efesios 5:5-6 con respecto a la certeza de las consecuencias del pecado y el juicio de Dios? Así que primero nos dice que nos vayamos a Gálatas, perdón, Gálatas capítulo 6 del versículo 7 y 8 que dice así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Y qué nos dice Efesios capítulo 5, del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, según estos dos versículos, Gálatas 6 versículos 7 y 8 y Efesios capítulo 5 del 5 al 6, ¿qué certezas con respecto a las certezas de las consecuencias del pecado y el juicio de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Ya? Y lo que podemos responder es lo siguiente. Según estos versículos nos enseñan que nadie puede burlarse de la justicia de Dios, o sea que nadie puede escapar de la justicia de Dios, ¿ya? O del juicio de Dios. Lo que somos vamos a cosechar vida eterna o muerte eterna, que no heredaremos el reino de Dios si seguimos viviendo en pecado o seguimos en ese estado de pecado y menos tratando de justificar nuestro pecado, ¿ya? Así que ya con esto vamos a terminar la lección del día de hoy, la clase del día de hoy, y esperando también de que nos puedan escribir, si abajo pueden escribirnos por interno mientras se está emitiendo este video, esta transmisión, pueden ir haciendo sus preguntas para que podamos también responder. Agradecer a todos aquellos que se dan el tiempo de conectarse, de seguirnos por las redes sociales, eh, y a invitarles solamente a que podamos seguir estudiando, de que podamos seguir escudriñando las escrituras, porque ciertamente hay mucho que aprender. Uno nunca va a dejar de aprender las escrituras, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que vamos a dejar hasta acá este estudio el día de hoy y la próxima semana ya vamos a terminar la lección 3 de el hombre respecto a su naturaleza, al pecado. Y a modo de resumen solamente me quedo, o podemos resumir, de que hasta aquí hemos visto que somos muy malvados, de que el hombre es muy malvado, es muy pecador, de que no busca a Dios, de que está corrompido y que solamente podemos reflexionar hasta ahora y darnos cuenta de cuán grande ha sido la gracia de Dios para con nosotros, cuánto grande es su amor. Eh, y es momento de reflexionar y agradecer a Dios por todo esto. Así que yo los dejo en esta hora. Que tengan un muy lindo fin de semana junto a los suyos. Cuídense, por favor, cuídense a todos los que nos estamos viendo. Tomemos las medidas necesarias, ¿cierto? Y por supuesto también los dejo invitados para este domingo a la transmisión de la Iglesia Cristo Redentor de Pemuco, a mi hermano Cristian que está dando los sermones sobre el libro de Colosenses, y para que sigamos creciendo y un abrazo para todos. Así que me despido, que estén todos muy bien y si Dios, si es de Dios, o sea, si es de Dios, si Dios lo permite, en realidad quería decir, si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana en una nueva transmisión de la Iglesia Cristo Redentor de Pemuco. Así que, chao, chao, nos vemos.